mi nombre es William, y necesito compartir algo que cambió mi vida para siempre. Yo era un hombre fiel a Dios y a mi esposa, hasta caer en un pecado que casi me llevó al infierno. Siempre fui un hombre comprometido con mi fe. Crecí en un hogar cristiano, aprendí sobre los caminos de Dios desde temprano y siempre me esforcé por vivir una vida correcta. Casado hace 10 años, mi esposa y yo éramos una pareja ejemplar. Servíamos juntos en la iglesia, éramos respetados y admirados por nuestra comunión con Dios. Pero el diablo es astuto. Él sabe cómo trabajar en la debilidad del ser humano, y conmigo no fue diferente. Lo que parecía ser solo un error pasajero se convirtió en la mayor tragedia espiritual de mi vida. Me vi frente al abismo, atrapado en el lazo del pecado, y en el momento más oscuro de mi existencia, Dios me permitió ver el destino terrible que espera a aquellos que viven en la inmoralidad sexual. Y hoy estoy aquí para contar la verdad, para que tú, que me escuchas, no caigas en la misma trampa. Ahora, voy a contar todo desde el principio. Desde que me casé con Juliana, mi esposa, nuestra vida parecía ser un verdadero testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de una pareja. Llevábamos 10 años de casados, y durante ese tiempo construimos una familia basada en principios cristianos. Yo era activo en la iglesia, servía en el ministerio de alabanza, y frecuentemente era llamado para dar testimonios sobre fidelidad y compromiso con Dios. Para todos a nuestro alrededor, yo era un ejemplo de esposo, un hombre fiel y temeroso del Señor. En los cultos, levantaba las manos, adoraba con fervor y hablaba con autoridad sobre santidad. Mi vida parecía perfecta. Tenía una esposa amorosa, un hogar bendecido y un ministerio sólido. Pero dentro de mí, algo empezó a cambiar. Y yo no imaginaba que estaba a punto de dar el primer paso hacia el mayor error de mi vida. Fue en ese momento que Camila, la prima de mi esposa, empezó a aparecer con más frecuencia en nuestra casa. Ella era una mujer joven, bonita y extrovertida, siempre bien arreglada, con un modo seductor de hablar y de mirar. Al principio, yo no veía maldad en eso. Era de la familia, y sus visitas se volvieron cada vez más comunes, ya que ayudaba a mi esposa en algunas tareas y le gustaba pasar tiempo con nuestros hijos. Sin embargo, con el pasar de los días, empecé a notar algo extraño. Camila siempre encontraba la manera de quedarse cerca de mí, entablando conversación, haciendo bromas y elogiándome de una forma diferente. Vaya, William, Juliana tiene suerte de tener un esposo tan dedicado como tú. Si todos los hombres fueran así, el mundo sería mejor. Pequeños elogios que parecían inofensivos, pero que sembraban algo dentro de mí. Al principio, no veía maldad en aquellas conversaciones, pero con el tiempo, algo cambió. Las miradas de Camila empezaron a durar un poco más de lo normal. Sus palabras se volvieron cada vez más provocativas, y su presencia me inquietaba. La forma en que se reía de mis chistes, cómo tocaba sutilmente mi brazo cuando hablaba conmigo. Todo parecía casual, pero dentro de mí, un conflicto comenzó a formarse. Intentaba alejar esos pensamientos, pero el deseo empezó a crecer. Cuando mi esposa no estaba cerca, Camila aprovechaba para acercarse aún más. William, debes ser un hombre increíble como esposo. Juliana tiene suerte. Eso comenzó a alimentar mi ego. Sabía que estaba equivocado, que debía cortar eso de raíz, pero en lugar de eso, empecé a disfrutar de esa atención. Empecé a buscar su presencia sin darme cuenta. Si ella estaba en la sala, inventaba una excusa para pasar por allí. Si mi esposa salía al mercado, mi corazón se aceleraba al darme cuenta de que estaríamos solos por algunos minutos, incluso sabiendo que Dios lo veía todo, en una noche común. Juliana había salido a visitar a una amiga de la iglesia, y yo me quedé en casa. Los niños ya estaban dormidos, y yo estaba en el sofá viendo televisión cuando Camila apareció en la puerta de la sala. ¿Solo esta noche?, preguntó ella con una sonrisa sugestiva. Algo dentro de mí gritó que debía salir de allí, pero mi cuerpo se paralizó.
Se sentó a mi lado en el sofá, demasiado cerca. Pude sentir su perfume, su mirada fija en la mía, un silencio cargado de intenciones. Mi corazón se aceleró. Sabía que tenía que irme de allí, pero me quedé. «Eres un hombre tan increíble, William». Su voz salió baja, como un susurro. Y entonces, sucedió. Ella me besó. Y yo no retrocedí. Fue un momento de debilidad, un instante de ceguera espiritual. Y cuando me di cuenta, ya había cometido el mayor pecado de mi vida. Lo que empezó con una mirada inocente, ahora se había convertido en un acto de traición. Algo dentro de mí murió en ese instante. La presencia de Dios se alejó, y en el mismo momento, el peso de la culpa cayó sobre mí. Me levanté apresurado, desesperado, con la mente en pánico. «Esto no debió haber pasado», murmuré sin aliento. En los días siguientes, la culpa me consumía. Intentaba actuar con normalidad, pero algo dentro de mí estaba roto. Evitaba mirar a Juliana. Me sentía sucio ante ella. Sabía que el pecado tiene consecuencias, pero jamás imaginé que sería descubierto tan rápido. Fue una tarde cualquiera cuando el mundo se desmoronó sobre mí. Estaba llegando del trabajo cuando encontré a Juliana llorando en el sofá, sosteniendo mi celular en sus manos. Su rostro estaba rojo y sus manos temblaban de rabia y dolor. «¿Qué es esto, William?» Su voz estaba entrecortada y sus ojos brillaban con lágrimas. En el instante en que vi la pantalla del celular, mi corazón se desplomó. Era un mensaje de Camila, cargado de palabras que lo decían todo. Mis piernas se debilitaron. Intenté tomar el celular, pero ella se apartó bruscamente. «¿Me has engañado? ¿Y justo con ella?» «Juliana, por favor, escúchame». «¿Escucharme? Dediqué mi vida a este matrimonio y tú lo destruiste. ¿Cómo pudiste?» Los gritos de ella resonaban por la casa. Las lágrimas corrían por su rostro y veía en sus ojos que algo se había roto para siempre. Ella arrojó el celular al sofá, tomó su bolso y empezó a juntar algunas ropas. «Juliana, espera, hablemos». «Ya no hay nada de qué hablar, William. Ni siquiera puedo mirarte». Entonces me quedé allí, paralizado, escuchando el ruido de los cajones siendo abiertos y cerrados con violencia. Juliana recogía sus ropas a toda prisa sin siquiera mirarme. «Juliana, por favor». «No hagas eso. Hablemos. Puedo explicar». «¿Explicar qué, William? Me has engañado. Has destruido nuestro hogar», gritó, con una voz cargada de dolor. Cada palabra suya era como un cuchillo cortando mi alma. Intenté sujetarla del brazo, pero ella se apartó. Su mirada era de desprecio. «Eras un hombre de Dios. ¿Cómo pudiste bajar tan bajo?» Escuchar eso fue como un puñetazo en el estómago. Quería volver el tiempo atrás. Quería borrar lo que había hecho, pero el pecado ya estaba consumado y ahora enfrentaba las consecuencias. Juliana tomó su bolso, me miró por última vez y con los ojos llenos de lágrimas me dio la espalda y salió por la puerta. La puerta se cerró de golpe. Y entonces, el silencio. Un silencio asfixiante, cortante. Me senté en el sofá, llevándome las manos a la cara, y sentí el desespero apoderarse de mí. Por primera vez, estaba realmente solo. El peso de lo que había hecho cayó sobre mí como una avalancha. Dios se había apartado. Mi esposa me había dejado. Mi hogar había sido destruido. Los días siguientes fueron una verdadera pesadilla. La casa, que antes estaba llena de alegría, ahora estaba vacía, fría, asfixiante. El olor de la ropa de Juliana aún impregnaba los armarios. Las fotos de nuestra boda aún estaban en la pared, pero ella ya no estaba. Intentaba orar, pero parecía que Dios ya no me escuchaba. Me sentía sucio, indigno, un hipócrita. El dolor era insoportable. Había perdido a mi familia, mi dignidad y mi comunión con Dios por un momento de placer pasajero. El diablo susurraba en mi mente: «Ya era, William, no hay vuelta atrás». Fue entonces cuando encontré una manera de anestesiar la culpa.
En la primera noche sin Giuliana salí de casa sin rumbo. Entré en un bar, un lugar en el que antes jamás habría pisado. Pedí un vaso de whisky, luego otro y otro. Con cada trago, el dolor parecía disminuir. Por algunas horas, lograba olvidar todo. Esa noche bebí más que nunca. Mi cuerpo ya no aguantaba, mi mente estaba confusa y mi alma completamente destruida. Tropecé al entrar a casa, derribé una botella al suelo y caí pesadamente en el sofá. Mi visión se oscurecía, mi pecho se apretaba y un profundo miedo empezó a apoderarse de mí. Mi corazón se aceleró. No podía respirar. Intenté levantarme, pero mis fuerzas se desvanecían. Fue entonces cuando algo terrible sucedió. Sentí una fuerza invisible tirando de mi cuerpo. Mis manos temblaban y una sensación de frío helado recorrió mi espalda. «¿Qué está pasando?», dijo mi voz, débil, casi como un susurro. De repente, me vi fuera de mi propio cuerpo. Estaba allí, tumbado en el suelo de la sala, inconsciente, pero mi alma estaba en pie, observándome a mí mismo. El pánico se apoderó de mí. ¿Acaso había muerto? Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, mi cuerpo se precipitaba en un abismo sin fin. Gritaba, pero mi voz se perdía entre los miles de gemidos y lamentos que resonaban a mi alrededor. Las paredes del túnel eran vivas, como carne en descomposición, palpitando y exhalando un olor insoportable a azufre y muerte. Criaturas sombrías se arrastraban por todos lados y manos esqueléticas salían de las paredes tratando de agarrarme. El calor era asfixiante. Cuanto más caía, más el desespero se apoderaba de mí. Sabía exactamente hacia dónde iba. Iba al infierno. El miedo me dominó. Mi corazón parecía que iba a explotar. Intentaba aferrarme a algo, pero no había nada más que oscuridad y fuego. De repente, el túnel se abrió, y yo fui lanzado violentamente al suelo caliente y áspero. El suelo parecía hecho de brasas vivas, quemando mi piel. Al levantarme, mis ojos se llenaron de terror. Ante mí, había un valle inmenso, consumido por el fuego, llamas que nunca se apagaban y sombras demoníacas que se reían de puro placer maligno. Los gritos eran ensordecedores. Hombres y mujeres se retorcían en medio del fuego, atrapados por criaturas horrendas que los despedazaban sin piedad. El olor a carne quemada y azufre era asfixiante. Un demonio inmenso, con alas negras y ojos rojos, pasó volando sobre mi cabeza, soltando un grito tan aterrador que hizo estremecer mi alma. Vi a un antiguo amigo de la iglesia, un predicador que enseñaba sobre la santidad, pero que en secreto vivía en la inmoralidad sexual. Estaba encadenado y un demonio le quemaba la lengua con hierro al rojo vivo. Gritaba desesperado: «¡Sáquenme de aquí! ¡Prediqué la palabra! ¡Conocía la Biblia!». Un ser demoníaco clavó sus garras en su piel y respondió con una voz ronca y aterradora: «Enseñabas a los demás, pero nunca viviste la verdad. Eres un hipócrita. Tu destino es la condenación eterna». Mi corazón casi explotó de miedo. La prostitución, el adulterio, la pornografía, la fornicación, todo aquello que el mundo normaliza, allí era castigado de forma terrible. Vi a hombres y mujeres siendo mutilados. Vi a parejas que habían vivido en pecado siendo arrojadas unas contra otras, siendo desgarradas por criaturas horribles. Ese era el valle de los fornicadores. Mis ojos estaban desorbitados de horror y desesperación. Entonces Jesús me mostró a hombres y mujeres gritando sin parar, siendo torturados de maneras que mi mente nunca podría imaginar. Demonios hediondos, de piel negra y ojos llameantes, mutilaban los cuerpos de los adúlteros. Arrancaban sus lenguas con ganchos oxidados mientras reían de sus dolores. Ustedes usaron sus bocas para engañar y seducir. Ahora nunca más hablarán, gritó uno de los demonios, apretando con sus garras un trozo de carne sangrienta. Otros pecadores eran despedazados vivos. Vi a un hombre siendo arrastrado por cadenas unidas a caballos demoníacos que lo jalaban en direcciones opuestas hasta que su cuerpo se rompía por la mitad. Una mujer completamente desnuda y en llamas era azotada sin parar.
Sus gritos me hacían estremecer. Solo quería ser feliz. No sabía que el infierno era real. Clamaba, pero nadie la oía. Los demonios la rodearon. Sus risas eran como truenos perversos. Uno de ellos sostenía un hierro al rojo vivo, y sin piedad marcó su piel con palabras de condena. En el hierro ardiente estaba escrito: adúltera. Ella gritaba, intentando borrar la marca con las manos, pero cada intento solo aumentaba su dolor. Vi a parejas que habían cometido adulterio juntas, ahora atacándose como bestias, arrancándose pedazos unos a otros, mientras los demonios aplaudían e incitaban. ¿Ustedes quisieron permanecer juntos en el pecado? Ahora sufrirán juntos en la condenación. Un hombre intentó huir, pero no había a dónde escapar. Un demonio lo agarró por el cuello y lo arrojó dentro de un río de lava hirviente. Los pecadores intentaban morir, pero la muerte no llegaba. Eran consumidos por el fuego, pero nunca dejaban de existir. Fue entonces cuando escuché una voz tremenda y llena de autoridad que resonó por todo el valle. Pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Apocalipsis 21:8. Caí de rodillas, devastado, el desespero me consumía. Sabía que merecía estar allí, pero entonces, de repente, el infierno tembló. Las llamas se inclinaron y los demonios gritaron con furia, retrocediendo como si una fuerza invisible los obligara. Una luz intensa descendió de los cielos, cortando la oscuridad de aquel lugar maldito. Y entonces lo vi. Jesús. Su rostro era santo, su presencia era gloriosa y su mirada penetraba directo en mi alma. Quería mirarlo, pero no podía. La vergüenza, la culpa, el peso de mi pecado eran demasiado grandes. Y entonces Él habló. Huye de la prostitución. Todo pecado que el hombre comete es fuera del cuerpo, pero el que se prostituye peca contra el propio cuerpo. 1 Corintios 6:18. Mis fuerzas me abandonaron, caí con el rostro en tierra, sollozando como un niño. Señor, perdóname, fui tonto, lo arruiné todo. El silencio reinó en el aire. Entonces Jesús se acercó. Su voz fue firme, pero cargada de un amor que jamás había sentido antes. Conocías mi palabra, predicabas sobre la fidelidad, pero permitiste que el pecado entrara en tu vida. ¿Cuántos, como tú, juegan con el peligro pensando que nunca sufrirán las consecuencias? Lloré aún más. Señor, por favor, dame otra oportunidad, no quiero quedarme aquí. Jesús me miró, y por un instante vi tristeza en su mirada. El infierno está lleno de personas que me llamaban Señor, pero no vivían para mí. Sentí mi corazón detenerse por un segundo, y cuando miré, mi mirada se volvió hacia un hombre que estaba siendo arrastrado por cadenas oxidadas. Su cuerpo estaba en carne viva, quemado por las llamas eternas, y sus gritos eran de puro desespero. Señor, Señor, ten piedad de mí. Clamaba, extendiendo las manos hacia Jesús. Lo reconocí. Era un antiguo hermano de la iglesia, un hombre que solía predicar sobre santidad, que lideraba alabanzas, pero que, en secreto, vivía en la inmoralidad sexual. Un ángel apareció a su lado, un ser majestuoso, pero con una mirada seria e inquebrantable. El hombre gritó de nuevo: «Por favor, dame una oportunidad más. Conocía la palabra. Hablaba de ti». Pero el ángel respondió con una voz firme y llena de autoridad: «Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte». Apocalipsis 21:8. El hombre cayó de rodillas, llorando y forcejeando, pero nada se podía hacer. «No, no, sáquenme de aquí, denme una oportunidad más». Pero ya era demasiado tarde. Su destino ya estaba sellado.
Los demonios gritaron en triunfo y comenzaron a arrastrarlo aún más hacia dentro del fuego. Lo último que vi fue su mirada de puro terror, mientras su cuerpo desaparecía en las llamas. Mi corazón se apretó. Sabía que aquel podría haber sido yo. La única diferencia entre él y yo era una única oportunidad de volver a la vida y arrepentirme. Entonces, de repente, sentí una fuerza poderosa que me arrastraba lejos de ese lugar de tormento. El sonido de los gritos de las almas condenadas se fue haciendo distante hasta que todo se convirtió en un gran silencio. De repente, un choque recorrió mi cuerpo. Mi alma regresó con fuerza, como si me hubieran lanzado de vuelta a mi propio ser. Abrí los ojos asustado, jadeando, intentando desesperadamente respirar. Estaba allí, arrodillado en el suelo de la sala, sintiendo el olor a alcohol y vómito, destrozado. Sabía que ya no había escapatoria. O me arrepentía de verdad, o mi alma estaría perdida para siempre. Mi cuerpo temblaba, mi corazón latía acelerado. Señor, Señor, ten piedad de mí. Mi voz salió, débil, ronca, mezclada con sollozos. No podía dejar de llorar. Soy un pecador. Fui sucio, infiel, hipócrita. Conocía tu palabra, pero jugué con el pecado. Mis manos se aferraban a mi cabeza mientras las imágenes del infierno volvían a mi mente. Vi mi destino. Si muriera esa noche sin esta experiencia, estaría allí ahora, para siempre. Señor, perdóname. No lo merezco, pero por favor, dame una nueva oportunidad. Me arrodillé con el rostro en la tierra, sintiendo mi alma quebrarse como nunca antes. Rechazo el pecado, rechazo la inmoralidad, rechazo la fornicación y el adulterio. No quiero vivir más lejos de ti. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí como si se retirara un peso de mí. La presencia de Dios me envolvió, y algo dentro de mí cambió por completo. Señor, ya no quiero ser el mismo. Quiero servirte de verdad. Transfórmame, renuévame. Sentí mi cuerpo estremecerse, como si una corriente eléctrica recorriera mi ser. Era Dios purificándome. Comencé a recordar todos los pecados que había cometido. La mirada lasciva hacia mujeres que no eran mi esposa. Las conversaciones sucias que parecían inofensivas. Los pensamientos impuros que nunca confesaba. El adulterio, la traición, la hipocresía. Cada uno de esos pecados ahora me repugnaba. Gritaba de arrepentimiento, porque había sido engañado por el pecado. La palabra de Dios dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo lo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. En ese momento, supe que Dios me estaba escuchando. Y lo primero que Dios puso en mi corazón fue arreglar mi vida con mi esposa. Había destruido mi matrimonio. Ahora necesitaba hacer todo lo posible para intentar restaurarlo. Aunque Juliana no me perdonara, tenía que ser honesto con ella. Tomé mi celular, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, y marqué el número de Juliana. Con cada tono que sonaba, mi pecho se apretaba aún más. ¿Y si ella no contestaba? ¿Y si nunca más quisiera hablar conmigo? Después de algunos segundos que parecieron una eternidad, ella contestó. ¿Qué quieres, William? Su voz era fría y cargada de dolor. Tragué saliva. Podía colgar y evitar ese enfrentamiento. Pero no fui llamado a huir. Juliana, por favor, escúchame. Necesito hablar contigo. Ella se rió de manera amarga. ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de todo lo que hiciste? Ya no tengo nada que oír de ti. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé. Sé que te lastimé. Sé que destruí nuestra familia. Sé que soy el culpable de todo. Pero por favor, escúchame solo esta vez. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Habla. Respiré hondo, porque sabía que necesitaba ser totalmente sincero. He pecado contra ti. He pecado contra Dios. Fui egoísta, infiel,
un hombre hipócrita. Pero Dios tuvo piedad de mí. Vi el infierno, Juliana. Vi hacia dónde me dirigía. Vi el destino de quienes cometen los mismos pecados que yo cometí. Y ya no puedo vivir así. Otro silencio. Esta vez, más largo. ¿Y quieres que haga qué con eso, William? Quiero que me perdones. Sé que no lo merezco, pero estoy dispuesto a luchar por ello. Estoy dispuesto a cambiar, a humillarme ante Dios, a reconstruir todo de la manera correcta. Solo quiero que sepas que nunca más seré el mismo. Oí a Juliana llorando al otro lado de la línea. Mi corazón se aceleró. Encuéntrame en la iglesia mañana. ¿Qué? Si lo que dices es verdad, si realmente quieres cambiar, entonces demuéstramelo. Encuéntrame en la iglesia mañana y hablaremos después del culto. Mis piernas se debilitaron. Dios me estaba dando una oportunidad de restauración. Estaré allí. Ya veremos. Y entonces, ella colgó. Me quedé sosteniendo el celular por algunos segundos, asimilando todo lo que había pasado. Sabía que no sería fácil. Sabía que tal vez ella nunca me aceptara de vuelta. Pero en ese momento, no estaba solo luchando por mi matrimonio, estaba luchando por mi alma. Al día siguiente fui a la iglesia. Mi corazón latía fuertemente mientras entraba por la puerta principal. Sabía que muchas personas me juzgarían, que algunos susurrarían al verme allí. Pero eso ya no importaba. Me arrodillé ante el altar, entregando mi vida por completo a Dios. Las lágrimas corrían por mi rostro y mi alma clamaba: Señor, ya nunca quiero apartarme de ti. Ya nunca quiero jugar con el pecado. Cuando el culto comenzó, me levanté y fui hacia el pastor. Necesito hablar. Él me miró a los ojos y asintió. Tomó el micrófono, caminó hasta el frente y dijo: Hermanos, tenemos aquí a alguien que desea testificar. Tomé el micrófono, respiré hondo y miré a la congregación. Juliana estaba allí, sentada en el fondo, observándome con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, comencé a hablar. Hermanos, mi nombre es William, y casi perdí mi alma en el infierno. El silencio invadió el templo. Fui un hombre fiel a Dios y a mi esposa, hasta caer en la trampa del pecado. La fornicación, el adulterio y la impureza sexual me alejaron del Señor. Me hundí, destruí mi familia, me entregué a la bebida, y en una noche de desesperación, Dios me permitió ver el infierno. Estuve allí, vi el valle de los fornicadores, vi a personas ardiendo, gritando por misericordia, vi a hombres y mujeres siendo mutilados por demonios, y vi mi propio destino, si no me arrepentía. Algunas personas comenzaron a llorar. Pero Jesús tuvo misericordia de mí. Él me dio una segunda oportunidad. Me devolvió la vida. Y hoy estoy aquí para decirte a ti que estás atrapado en el pecado. El infierno es real. El tormento es real. Si estás por ese camino, arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Jesús aún puede salvarte, pero el tiempo se está acabando. Pude ver a personas levantándose de sus asientos, algunas llorando, otras yendo al altar. El Espíritu Santo estaba allí. Si sientes que Dios te está llamando, ven al altar ahora. Si necesitas arrepentirte, si sabes que estás en pecado, no ignores ese llamado. Jesús te está dando una oportunidad. Vi a personas corriendo hacia adelante, arrodillándose y llorando. El culto se convirtió en un verdadero derramamiento de gracia y arrepentimiento. Miré de nuevo a Juliana. Ella también estaba llorando. Y en ese momento, supe que Dios estaba restaurando no solo mi alma, sino también mi hogar. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tú y Crónicas 7:14. Porque seré misericordioso con sus iniquidades, y de sus pecados y de sus transgresiones nunca más me acordaré. Hebreos 10:17. Si deseas reconciliarte con Dios, repite esta oración conmigo. Señor,
ten misericordia de mí. Por causa de tu gran compasión, borra mis pecados. Purifícame de todas mis maldades y lávame de mi pecado, pues conozco bien mis errores y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que detestas. Tienes razón al juzgarme, y estás en lo correcto al condenarme. De hecho, he sido malo desde que nací. He sido pecador desde el día en que fui concebido. Lo que tú deseas es un corazón sincero. Llena mi corazón con tu sabiduría. Quita de mí mi pecado, y quedaré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. No mires mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, crea en mí un corazón puro y dame una voluntad nueva y firme. Devuélveme la alegría de tu salvación y conserva en mí el deseo de ser obediente. Oh Dios, mi Salvador, líbrame de la muerte y con alegría anunciaré tu salvación. Si has hecho esta oración, comenta amén, dale like y comparte este video para alcanzar a más personas. Que Dios te bendiga.